Yo grité con todas mis fuerzas, pero el coche no respondía, y justo cuando pensé que iba a morir, sentí una mano invisible sobre la mía, girando el volante con una fuerza que no venía de este mundo. No fue suerte. Un milagro en carne y hueso. Yo no lo vi. Pero esa mano me salvó la vida. Jamás lo olvidaré. Jamás. Yo siempre fui una mujer tranquila, de esas que hacen las cosas despacio, con cuidado, escuchando lo que el cuerpo dice y lo que el alma susurra. Pero aquella mañana no sé por qué. Sentí una prisa que no me dejaba respirar en paz. Me llamo Josefina. Y aunque ya no tengo la misma fuerza de antes, todavía conduzco cuando es necesario. Ese día, mi hija Teresa estaba enferma en otra ciudad. Nada grave, según ella, solo una gripe fuerte. Por los madres. Ya lo sabrán quienes son como yo, no sabemos quedarnos quietas cuando una hija nos necesita. Así que me levanté temprano, preparé un termo de café, tomé mis documentos y me puse en marcha. Luis, mi esposo, ya no está conmigo desde hace años, pero cada vez que salgo sola, siento que él me acompaña de algún modo. Incluso ese día, antes de cerrar la puerta, miré su retrato en la sala y le dije en voz baja, «Cuídame». ¿Sí? La carretera estaba casi vacía, era temprano, y el sol apenas comenzaba a pintar de dorado las copas de los árboles. Dentro del coche se sentía un silencio raro. Ni la radio quise encender, solo manejaba, sintiendo el corazón apretado, queriendo llegar a tiempo. No sé por qué, pero sentía que debía apurarme, como si algo me empujara, como si no bastara con solo llegar. Había que hacerlo rápido. Recuerdo que pasé por el puente viejo, ese que cruza el arroyo, y una parte de mí pensó, no corras. Josefina, lo escuché claro, como una advertencia, pero no le hice caso. Pisé el acelerador. Pensé que, si llegaba más temprano, podría ayudar a Teresa a tiempo, llevarla al médico, preparar algo caliente, cosas de madre, cosas que no se explican con lógica. La velocidad comenzó a subir poco a poco. No era algo loco, no, pero para mí, a mis años, ya era más de lo que acostumbro, y sin embargo, me sentía capaz. Sostenía el volante con firmeza. Miraba los árboles pasar como sombras, y me decía a mí misma que todo iba a estar bien, pero algo dentro de mí empezaba a tensarse. No era mí, era una inquietud, como si el aire se espesara y el silencio en el coche se volviera más denso. Había algo en ese trayecto que no era como los demás. No puedo explicarlo con palabras. Por Olo, Sensha. Y entonces sucedió. Un cruce mal calculado. Una curva que apareció antes de lo previsto. Mis manos, torpes, quisieron reaccionar, pero ahí fue cuando lo sentí. Esa presencia, esa intervención que no vino de mí. Dicen que hay momentos en la vida que nos cambian para siempre. Yo viví uno ese día. Un momento imposible de explicar con lógica o ciencia. Lo que ocurrió en esa carretera no fue una casualidad. Fue un milagro real, de esos que te sacuden el alma y te obligan a mirar el cielo con otros ojos. Y aunque me cuesta todavía hablar de lo que viví, hay algo que me impulsa a contarlo, porque cuando la vida te salva con una mano que no ves, ya nada vuelve a ser igual. Ahora que han pasado los años, he recordado cada detalle de aquel día, cada señal que ignoré, cada emoción que me atravesó, y es por eso que quiero contar lo que pasó después, porque lo más inexplicable aún estaba por suceder. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero sí recuerdo ese segundo exacto en que todo se volvió irreal. Fue apenas un instante, una mezcla de sombra y sol cruzando la carretera, como si el tiempo se quebrara en silencio. Mis manos estaban en el volante, pero ya no sentía el control. Fue tan rápido y tan claro como cuando uno comete un pequeño error que lo cambia todo. Iba pendiente de la curva que se aproximaba, pero mis pensamientos me traicionaron. Pensaba en Teresa, en su tus, Sika, en su voz cansada al teléfono. Pensaba en lo que debía haberle dicho la última vez que la vi,
en las palabras que se guardan por miedo o por orgullo. Y ahí fue en apenas un parpadeo mental. Cuando volví a enfocar, el coche ya estaba demasiado cerca del borde. Había un coche estacionado mal. A un lado de la curva no lo va y venir. Frené instintivamente, pero ya era tarde. Sentí las llantas perder adherencia. Un ligero derrape hacia la orilla, y la dirección giró sola, sin obedecerme. En ese momento, juro que el mundo se volvió un túnel sin sonido, solo el tambor del corazón y el grito que no salió de mi garganta. Mi reacción fue torpe. Intenté enderezar el volante, pero estaba rígido, como si ya no respondiera. El precipicio a mi derecha no era tan alto, pero suficiente para que cualquier caída acabara mal. Pensé, aquí termina todo, no con miedo, sino con resignación. Como quien acepta lo inevitable, pero el cuerpo nunca está preparado para soltar del todo. Y entonces ocurrió en una sensación extraña, fuera de todo lo normal. No lo vi, no hubo luz, ni figura, ni voz, pero sentí una mano. No en la piel, no física. Fue en la dirección, en el movimiento. Una fuerza clara, precisa, segura. Una intervención que no salió de mí. Giró el volante hacia la izquierda, con una seguridad imposible. El coche respondió con una docilidad que no tenía lógica, y volvió al camino, así sin derrapar más, sin volcar, sin golpear, sin explicación. Detuve el coche, unos metros más adelante. Mis piernas temblaban, el corazón me latía en los oídos, y las manos me ardían, como si estuvieran quemadas. Me quedé ahí, mirando al frente, sin poder procesar lo que acababa de vivir. Lo único que podía pensar era, ¿qué fue eso? ¿Qué o quién tomó el control por mí? No fue imaginación. Yo sé distinguir una alucinación de una experiencia verdadera. No fue producto del miedo. Fue algo real, un milagro real, de esos que no se anuncian con trompetas ni con luces, sino que simplemente suceden, y te cambian para siempre. Me quedé ahí, quieta, escuchando el silencio, un silencio denso, con un zumbido leve en los oídos, como si hubiera pasado por una tormenta espiritual. No lloré, ni siquiera podía moverme, solo miraba el volante, ese objeto cotidiano, que por un momento se convirtió en el eje de una revelación en ese tramo de carretera, donde tantas veces había pasado sin pensar. Se me reveló algo que transformaría mi manera de ver el mundo. No supe cómo ponerle nombre. No tenía pruebas, pero lo sentí. Sentí esa fuerza invisible, como una caricia firme, como si alguien desde otro plano me hubiera dicho, todavía no es tu hora. Pensé en Luis mi esposo. Siempre decía que los ángeles no tienen por qué parecerse a lo que imaginamos, que muchas veces se manifiestan de formas que no comprendemos, y esa idea no se me fue de la cabeza. ¿Fue él? ¿Fue un ángel? ¿Fue Dios mismo, tomando mis manos cuando ya no podía más? Mientras recuperaba el aliento, me di cuenta de que algo en mí se había roto. O sanado, no supe decir cuál, pero algo cambió en ese segundo, algo profundo, como si una parte de mi alma hubiese sido sacudida desde lo más íntimo. Y es que a veces, en la curva más peligrosa del camino, no solo se pone a prueba nuestra vida, sino también nuestra fe. Volví a encender el coche, no porque quisiera seguir sino porque no podía quedarme allí para siempre. Sentí que no estaba sola. No en ese coche, no en la vida. Algo me acompañaba, aunque no pudiera verlo. Y esa sensación, lejos de asustarme, me dio una extraña paz, como si la verdad oculta detrás de todo lo vivido hubiera comenzado a asomar. Tímida, pero decidida, seguí conduciendo. Despacio, esta vez, como si cada metro recorrido fuera un nuevo despertar. Empecé a notar cosas que antes no veía: los pájaros sobre los cables, las flores silvestres al borde de la ruta, el reflejo del sol en los charcos, detalles pequeños, pero con un impacto enorme. Era como si el mundo hubiese cobrado un nuevo significado, como si la realidad hubiera sido filtrada por otra luz, y mientras avanzaba,
no podía evitar preguntarme, ¿cuántas veces ignoramos esas manos invisibles que nos protegen? ¿Cuántas veces decidimos creer que estamos solos, cuando, en realidad, hay algo, o alguien, guiando nuestros pasos desde lo invisible? Aquel segundo no solo me salvó del accidente, me abrió una puerta hacia una comprensión distinta, más profunda, de la vida, porque detrás de ese instante de peligro había algo más, algo que apenas comenzaba a mostrarse. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar extraño, incluso a mí me cuesta encontrar palabras exactas para describir lo que sentí, porque una cosa es imaginar un milagro, y otra muy distinta es vivirlo desde dentro, en carne propia, en medio de un momento donde todo parece perdido. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió aun cuando el coche comenzó a deslizarse hacia el borde. Mis manos estaban tan tensas que apenas podía distinguir el movimiento. Intentaba reaccionar, corregir, volver al centro de la carretera, pero no había forma. La dirección no respondía. Era como si el volante se hubiese convertido en piedra. El tiempo se comprimió. Ante todo, fue silencio. Ni siquiera escuchaba el motor, ni el viento, ni mis propios pensamientos. Fue un segundo eterno donde sentí que ya no tenía control de nada. Y cuando ya no había más por hacer, cuando incluso el alma se prepara para soltar, ocurrió, no sé cómo explicarlo sin que suene a fantasía, pero lo viví como si estuviera completamente despierta, y al mismo tiempo, en un plano distinto. Una sensación cálida recorrió mis brazos, y luego mis manos. Fue algo físico, tangible, como si otra mano, una que no era la mía, se posara sobre la mía con suavidad, pero con firmeza. No fue una presión agresiva, no era una presencia serena, segura, llena de una autoridad que no venía del miedo, sino de algo superior. Esa mano tomó el volante y lo giró con una precisión imposible. El coche respondió al instante. ¿Cómo? Si supiera exactamente qué debía hacer, salimos de la curva y volvimos a la carretera con tanta suavidad que por un momento pensé que estaba soñando Anne, pero no era un sueño. Estaba completamente despierta. Why sola? Detuve el coche unos metros más adelante, cerca de una zona de pasto seco al borde del camino. Apagué el motor, solté el volante y miré mis manos. Temblaban, pero no del susto. Era otra cosa. Era como si hubieran sido atravesadas por algo sagrado. Anne. Una energía que no pertenecía a este mundo. El impacto emocional fue tan grande que ni siquiera podía llorar al principio. Me quedé ahí, inmóvil, con los ojos muy abiertos y el corazón golpeando fuerte, como si buscara una salida. A tanta intensidad, después de unos minutos, las lágrimas empezaron a caer. No era llanto de miedo, era un llanto que venía de un lugar más profundo, un desahogo que mezclaba gratitud, desconcierto y una certeza absoluta de que había sido salvada. No por casualidad, no por suerte, por algo mayor, por un milagro real. En ese momento supe que lo que acababa de vivir era una revelación, no solo de que existe algo más allá de lo visible, sino de que algo se involucra, se manifiesta, interviene, cuando ya no hay más que hacer, como si desde el otro lado, llámelo usted cielo, eternidad, o como prefiera, alguien hubiese decidido que todavía no era mi hora. Y ese alguien no lo gritó, no lo anunció, no hizo. Simplemente actuó, y eso para mí lo cambió todo a mi mentalidad, mis certezas, mi forma de entender lo invisible. Todo se transformó en ese instante, porque una cosa es hablar de fe desde la comodidad, desde la tradición, desde lo aprendido, y otra, muy distinta, es sentir que esa fe te sostiene, te guía, te toca, en lo más literal del sentido. Mientras me quedaba ahí, con la cabeza apoyada sobre el volante, empecé a repasar cada pequeño detalle del día. ¿Había señales? ¿Advertencias? ¿Algo que anticipara lo que vendría? Tal vez sí, tal vez
no quise verlas. O tal vez, como ocurre con tantas verdades ocultas, solo se revelan cuando ya estamos del otro lado del miedo. Pensé en Luis. Otra vez, mi esposo siempre tuvo una sensibilidad especial. Decía que hay presencias que nos cuidan, y que a veces la gente las llama intuiciones, corazonadas o simples casualidades. Pero él insistía en que no eran eso, que eran señales. Mensajes, planos que no entendemos, pero que nos hablan de formas que solo el corazón puede traducir en mí. Pregunté si habría sido él, si esa mano que sentí, cálida y segura, podría haber sido suya. No en cuerpo, claro, pero sí en esencia. Y aunque no tuve una visión clara, ni una imagen concreta, algo dentro de mí, muy dentro, me hizo sentir que no estaba tan equivocada. Como si su amor, aún después de la muerte, hubiera encontrado una forma de manifestarse cuando más lo necesitaba. También pensé en los ángeles. Nunca había tenido una experiencia cercana a algo así. Siempre los había imaginado como figuras de vitral, lejanas, decorativas. Pero ese día comprendí que quizás los ángeles no vienen con alas ni con trompetas, sino con gestos sutiles, con intervenciones silenciosas que salvan vidas sin pedir nada a cambio. Y eso, por dentro, me provocó una transformación que no puedo negar, porque no solo se trataba de sobrevivir al accidente, era más que eso. Era haber sido tocada por algo que no buscaba explicación, sino aceptación. Algo que me mostró, de forma clara y sin adornos, que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, tienen peso. Pero hay momentos en que incluso nuestras decisiones son tomadas por manos más sabias, y lo curioso es que, cuanto más intentaba racionalizar lo que me había pasado, más entendía que esa experiencia no buscaba ser explicada, sino vivida. Why a Tesserata, como un susurro que te cambia el rumbo, sin que nadie más lo note, como un secreto que no se puede gritar, pero tampoco se puede guardar. Mientras retomaba el camino, conduciendo con una lentitud casi ceremonial, sentía que todo a mi alrededor tenía un nuevo significado. El cielo ya no era solo cielo. Los árboles, antes tan comunes, ahora me parecían guardianes. Incluso las piedras del borde del camino tenían un brillo distinto, como si supieran algo que yo apenas comenzaba a descubrir. Y en medio de ese paisaje que ya no era el mismo, entendí que lo vivido no era un final, sino el inicio de otra cosa, de una etapa distinta, de una jornada interior que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, porque después de sentir una mano invisible que gira tu destino, uno no vuelve a mirar la vida de la misma forma, y lo que vino después, aún más inesperado, fue la prueba definitiva de que ese instante no había sido aislado, que esa presencia seguía cerca, muy cerca. Sé que muchos pensarán que fue solo suerte, o que mi mente me jugó una mala pasada en aquel instante de miedo. Yo misma lo intenté racionalizar, aferrarme a explicaciones lógicas, a razones comunes, a causas naturales, pero hubo algo más profundo que no podía ignorar. Estaba parada ahí, junto al coche, con las manos aún temblando y el corazón acelerado. Y durante largos minutos no pude moverme ni pronunciar palabra. Solo miraba el volante, como si en ese círculo de cuero se ocultara la verdad que necesitaba entender. Pensé en Luis, en mi esposo, que había partido hacía años. Siempre fue mi compañero de vida, mi confident, y la persona que mejor entendía mis silencios. Me pregunté si habría sido él quien, desde donde esté, tomó el control de aquel volante cuando yo ya no podía. Esa idea me confortaba y me asustaba a la vez. ¿Podría ser que el amor que nos unía trascendiera la muerte? ¿Que su espíritu me acompañara en ese momento de peligro? La mente buscaba respuestas, pero el corazón sabía que había algo más, allá de lo que podemos ver o tocar. También vino a mi mente la imagen de un ángel, algo que nunca había imaginado tan cerca ni tan real. Siempre había pensado en ellos como figuras lejanas,
simbólicas, parte de cuentos o religiones, pero ahora sentía la presencia de algo invisible, protector, una fuerza que no pertenece a este mundo, pero que interviene en los momentos donde la vida se encuentra en el límite. ¿Era un ángel o quizás la manifestación directa de Dios, cuidándome sin que yo me diera cuenta? Me invadió una paz extraña, una paz que no se siente en la tierra, que no proviene del ruido o la comodidad, sino de una conexión profunda. Canlo, divino. Esa paz me envolvió como un manto suave, aunque el cuerpo seguía temblando por la adrenalina y el susto. Era una paz que no se puede explicar con palabras, porque no pertenece a este mundo, sino a otro plano, más a la de la lógica y la razón. Fue en ese instante, parada en el borde de la carretera, cuando sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre, no solo porque había sobrevivido a un accidente que pudo ser fatal, sino porque había vivido un milagro real que transformó mi alma. Permanecí un tiempo largo en silencio, dejando que esa paz penetrara cada rincón de mi ser. Mientras recordaba todos los momentos que me habían llevado hasta allí, pensaba en las decisiones que había tomado en los últimos años, en los miedos que había enfrentado y en la mentalidad con la que había caminado la vida. Comprendí que todo eso había sido parte de una preparación invisible, una serie de revelaciones y señales que, como bastidores de una obra, mostraban la verdad oculta que estaba a punto de descubrir en aquel día. Me di cuenta de que no estamos solos, aunque a veces parezca que la vida nos empuja sin tregua. Hay manos invisibles que guían, protegen y sostienen, incluso cuando no las sentimos o no las reconocemos. Y esa verdad tiene un impacto profundo en nuestra manera de vivir, en cómo enfrentamos cada jornada, en las decisiones que tomamos y en la forma en que vemos el mundo. Y mientras me recobraba del susto, me senté en la orilla del camino y respiré. Hondo en mi mente se repetían las preguntas. ¿Quién me salvó realmente? ¿Fue Luis, un ángel, Dios, o quizás todo eso junto? Una manifestación de un amor y cuidado que supera la comprensión humana. Pero la respuesta no estaba en las palabras, sino en el silencio que me rodeaba y en la paz que sentía Anne. Y esa paz no era pasajera. Se quedó conmigo, me acompañó en cada kilómetro que conduje después, en cada noche en que cerré los ojos, y en cada momento en que la vida me puso a prueba, se convirtió en una luz que iluminó mi camino, una fuerza que me sostuvo cuando parecía que todo iba a caer. Fue así como entendí que lo que había vivido no era un accidente común, ni una simple cuestión de suerte o azar. Era un milagro real, una intervención divina que marcó un antes y un después en mi vida. Y aunque aún no comprendía todos sus misterios, sentía que esa experiencia era solo el comienzo de una transformación profunda, una nueva mentalidad, que me enseñaba a confiar en lo invisible y a abrir el corazón a lo inesperado. Aquella carretera, que antes era solo un camino más, se convirtió en el escenario de una revelación que cambió mi percepción de la vida y la muerte, del amor. Why la fe? Y aunque mi historia continúa, ese instante quedó grabado en mí como un recordatorio constante de que, en medio de la oscuridad y el peligro, siempre hay una mano que nos sostiene, una fuerza que nos guía, y un milagro real que espera ser descubierto. Mientras retomaba la ruta, sentí que no volvía a ser la misma, y aunque aún me costaba entender del todo quién había sido esa mano invisible que giró el volante, la certeza de que no estaba sola me daba una fuerza nueva, una esperanza renovada que me acompañaría en los días que vendrían. Así comenzó una jornada que me llevaría a descubrir mucho más allá de lo que mis ojos podían ver, a enfrentar verdades ocultas y a vivir revelaciones que aún hoy, al recordarlas, siguen transformando mi alma. Mientras sigo recorriendo los caminos que me llevan a la casa de Teresa, mi mente no puede evitar volver una y otra vez a los días previos a ese accidente que cambió todo, como si esos momentos estuvieran conectados con hilos invisibles.
hechos, de señales que yo no supe ver hasta ahora. Recuerdo con claridad varios sueños que tuve justo antes de tomar el volante aquel día, sueños que en su momento parecían simples imágenes, recuerdos pasajeros de la mente cansada, pero que hoy tienen un significado mucho más profundo. En uno de esos sueños, estaba caminando por una carretera muy parecida a la que tomé esa mañana. Era una carretera silenciosa, rodeada de árboles altos. Yo iba sola, con el corazón pesado y la mente inquieta. Pero entonces, apareció una figura blanca a mi lado. No pude verla con detalle, pero sentí su presencia como una luz que me acompañaba sin palabras, sin ruido, solo con una calma que atravesaba mi alma. No sé si era un ángel, un espíritu protector, o quizás un mensaje que mi subconsciente intentaba darme. En ese momento, desperté con una sensación extraña, como si algo me estuviera advirtiendo que debía tener cuidado y no fue solo eso. Al salir del coche después del accidente, mientras me recuperaba del susto, encontré en el suelo una cruz pequeña de metal, caída en la alfombra del asiento del copiloto. No recuerdo haberla dejado ahí, y menos haberla visto caer. Era una cruz sencilla, pero para mí tenía un valor inmenso, pues la había recibido de mi madre años atrás. En ese instante, esa cruz parecía un símbolo tangible de protección, an amuleto simosinemi. Sin yo saberlo, estuvo conmigo en cada kilómetro, guardándome del peligro. Además, una voz clara y dulce resonaba en mi mente, una voz que no había escuchado en años, pero que nunca olvidé en la voz de mi nieta Clara, cuando la llamé por teléfono el día anterior al viaje. Ella me dijo, con esa inocencia que solo los niños tienen abuela: no vayas sola. En ese momento lo tomé como una preocupación, más de niña, como uno de esos caprichos que solo buscan cuidar. Pero ahora, después de todo lo ocurrido, esa frase se convierte en una advertencia, en un aviso que ignoré y que ahora pesa en mi corazón. Me doy cuenta de que esas señales, los sueños, la cruz, la voz de Clara, no fueron coincidencias, ni casualidades, fueron avisos sutiles, mensajes que la vida me envió para prepararme o para protegerme de alguna manera. Pero en mi ansiedad y prisa, en mi mente inquieta y apresurada, no lo supe interpretar. La transformación que he vivido me ha enseñado a mirar más allá de lo evidente, a escuchar lo que el corazón y el espíritu susurran en silencio, porque no todo lo que pasa en nuestra vida se ve con los ojos, ni se entiende con la razón. A veces, las verdades ocultas están en los detalles más pequeños, en los bastidores de la realidad, donde se esconden las revelaciones que cambian el rumbo. Mientras repaso estas imágenes y recuerdos, comprendo que la jornada que comenzó con aquel milagro real no termina en la carretera ni en el susto. Es una historia que sigue desplegándose, una historia de fe, de decisions, de aprendizajes que solo la vida puede dar. Y aunque yo haya sentido que la mano invisible me salvó, también sé que debo abrir los ojos para ver todas las señales que estuvieron allí, esperando ser entendidas. Este entendimiento ha cambiado mi mentalidad, mi forma de enfrentar los días difíciles y las incertidumbres que la edad trae consigo. Ahora sé que hay fuerzas que trabajan en los bastidores de nuestra existencia, moviendo piezas que no alcanzamos a ver, pero que tienen un impacto profundo en nuestro destino. Esa verdad oculta me acompaña y me guía, dándome una fuerza nueva para seguir adelante con la esperanza renovada Y mientras continúo conduciendo, ahora con una calma diferente, siento que cada sonido, cada sombra y cada rayo de luz me hablan de algo más grande que yo, como si la vida misma me estuviera invitando a descubrir las revelaciones que aún quedan por venir, las historias que el tiempo aún no ha contado, y que mi corazón ya ha empezado a sentir. La experiencia no solo cambió mi forma de ver el camino, sino que también me enseñó a reconocer los susurros del alma y a valorar las señales que antes pasaban desapercibidas, porque muchas veces, en nuestra prisa y preocupación, olvidamos que la verdadera protección está en estar atentos
a esos pequeños detalles que la vida nos regala. Detalles que, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de transformar el rumbo y salvarnos en el momento justo. Nací. Cada vez que pienso en la figura blanca, en la cruz caída y en la voz de Clara, siento que todo esto forma parte de un misterio mayor, de una red invisible de amor y cuidado que sostiene nuestra existencia, aun cuando no podemos verlo con claridad. Y aunque las preguntas sobre quién me salvó y por qué sigan ahí, ya no busco respuestas concretas, porque he aprendido que en esa incertidumbre también hay belleza, y que la fe es justamente esa luz que nos guía cuando el camino se vuelve oscuro. Y mientras conduzco por esos caminos que ahora parecen diferentes, con la mente y el alma abiertas a lo inesperado, sé que esta historia no termina aquí, que aún hay mucho por descubrir, muchas verdades ocultas por revelar, y muchas sorpresas que la vida me tiene preparadas en esta jornada. Pasaron los días después del accidente, y aunque físicamente estaba bien, mi corazón seguía latiendo con una mezcla de inquietud y gratitud que no sabía cómo explicar. Sentía que debía hacer algo más, algo que fuera más allá de las palabras internas o los pensamientos solitarios. Por eso, un domingo decidí ir a la iglesia del pueblo, ese lugar donde tantas veces había buscado consuelo y esperanza, sin imaginar que aquella visita iba a cambiar aún más mi forma de entender todo lo que estaba viviendo. Entré en la iglesia con pasos lentos, casi reverentes, dejando que la calma del lugar me envolviera. El olor a incienso, el murmullo suave de los rezos, la luz filtrándose entre los vitrales, todo parecía hablar de un mundo distinto, un mundo donde lo visible y lo invisible se entrelazan con una verdad profunda. Me senté en uno de los bancos, de madera, tratando de encontrar las palabras para agradecer ese milagro real que me había salvado la vida mientras oraba en silencio, pidiendo fuerza y sabiduría para seguir adelante. Sentí una presencia cerca de mí. Me giré y vi a una mujer que no conocía, con una mirada serena y cálida, y un brillo especial en sus ojos que parecía venir de algún lugar muy profundo. Se acercó con una tranquilidad que me sorprendió, y me dijo con voz suave pero firme: Dios te protegió ese día. Sentí en mi corazón que debía orar por ti. Esas palabras me dejaron paralizada. ¿Cómo podía alguien que no sabía nada de mí ni de lo que había vivido decir algo tan exacto, tan verdadero? Su nombre era Estrella, y nunca antes la había visto en la parroquia ni en el pueblo, pero en ese momento, todo lo que yo había sentido, todo lo que había experimentado en esa carretera, tomó sentido pleno. Sentí que una fuerza divina había estado conmigo y que ahora esa fuerza se manifestaba también a través de otras personas, conectándonos en un lazo invisible, pero poderoso. Mientras escuchaba sus palabras, una oleada de paz me invadió, una paz que iba más allá de lo humano, una paz que solo se puede experimentar cuando entiendes que no estás sola en esta jornada, que hay un propósito y un cuidado que trasciende nuestra comprensión. Me di cuenta entonces de que el milagro real que viví no solo fue una intervención aislada, sino el comienzo de una transformación profunda en mi vida y en mi manera de entender la fe y el amor. En Estrella me contó que, días antes, había sentido un llamado en su corazón, una intuición que la impulsó a orar, sin saber exactamente por quién. Esa revelación, esa conexión silenciosa entre dos almas, me mostró que el mundo espiritual está lleno de mensajes y señales que llegan a nosotros de formas inesperadas. Era como si ese encuentro hubiera sido orquestado desde los bastidores de la vida. Una pieza más en el rompecabezas invisible que sostiene nuestra existencia en ese instante. Comprendí que las decisiones que tomamos, las oraciones que elevamos y la mentalidad con la que enfrentamos cada día tienen un impacto que va más allá de lo que podemos ver o entender, que detrás de cada milagro real hay una red de amor, de fe y de cuidado que trabaja silenciosamente para protegernos y guiarnos. Y que aunque a veces ignoremos las señales,
Siempre hay alguien, o algo, velando por nosotros. Salí de la iglesia con una serenidad renovada, sintiendo que aquella experiencia había abierto una puerta que antes no había visto. Ya no era solo una mujer que había sobrevivido a un accidente. Era alguien que había sido tocada por lo divino, alguien que había sido parte de una revelación mucho más grande que ella misma. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que esa historia apenas comenzaba a desplegarse, que aún quedaban muchas verdades ocultas por descubrir y muchas sorpresas que la vida le tenía preparadas, mientras caminaba por las calles del pueblo. Con el sol brillando suavemente en el cielo, sentí que mi mente y mi alma estaban listas para recibir lo que viniera después. Porque después de haber sentido esa mano invisible en el volante y de haber encontrado a Estrella en la iglesia, sabía que mi vida ya no volvería a ser la misma. Había comenzado una nueva etapa, una etapa marcada por la fe, la esperanza y la certeza de que, en cada paso, hay una fuerza superior que guía nuestro destino. Y así, con esa sensación en el corazón, me preparé para continuar el camino, para abrirme a las revelaciones que aún estaban por llegar, y para seguir descubriendo el impacto profundo que ese milagro real había tenido en mi vida. Sé que muchas personas, al escuchar esta historia, podrían pensar que todo fue una casualidad, un golpe de suerte, o incluso un reflejo de mi imaginación. Es algo natural querer buscar explicaciones simples para lo que parece inexplicable, pero yo sé en lo más profundo de mi ser que no fue suerte. No fue simplemente un reflejo o una coincidencia al azar. Fue algo mucho más grande, una intervención divina que se manifestó cuando menos lo esperaba, y en el momento justo. He vivido muchas cosas en esta vida, algunas llenas de alegrías y otras con dificultades, y en varias ocasiones sentí la presencia de algo intangible que me cuidaba, que me guiaba con una mano invisible. No siempre pude entenderlo, ni siempre supe cómo nombrarlo, pero ahora, después de esta experiencia, sé que esos momentos no fueron casuales, fueron señales, destellos de esa luz que me ha acompañado a lo largo de mi jornada. La fe, para mí, no es solo una palabra o una creencia heredada, es una experiencia viva, una fuerza que se siente en el corazón y que se refleja en la mirada cuando recuerdas que fuiste tocada por algo más allá de lo humano. No pretendo convencer a nadie con mis palabras, porque la fe es personal y cada uno la vive a su manera. Solo comparto mi verdad, la verdad de alguien que ha sentido la mano de Dios, o de un ángel, o de un ser querido que no se fue del todo en recuerdo. Por ejemplo, aquella vez cuando estaba enferma y sentí una paz inexplicable que me ayudó a superar el dolor, o cuando, en noches oscuras y solitarias, una voz interior me guiaba para tomar decisiones que parecían imposibles. Todo eso formó parte de una transformación que me preparó para entender lo que ahora llamo milagro real. Es curioso cómo la mente humana quiere entenderlo todo con lógica y ciencia, pero la vida nos presenta momentos donde la verdad oculta no se puede explicar con razones, sino solo con el corazón. En esos instantes, la mentalidad se abre y permite que la fe crezca, que la esperanza renazca, y que la fuerza para continuar se manifieste con claridad. No digo que sea fácil aceptar esas experiencias. A veces, la incertidumbre puede causar miedos. Pero para mí, el impacto de este milagro real ha sido tan profundo que ha cambiado mi manera de ver el mundo y de vivir cada día. Ahora sé que no estamos solos, que nuestras decisiones están acompañadas por fuerzas invisibles que trabajan en los bastidores de nuestra existencia para protegernos y guiarnos. En mi vida ha sido una serie de revelaciones que poco a poco han ido mostrando un camino lleno de significado y propósito. Y aunque muchas verdades siguen ocultas, sé que esa mano invisible que giró el volante y esa presencia que sentí no fueron un accidente ni un capricho del destino. Sino Part D. Plan mayor que me invita a confiar y a abrir el alma. Por eso, cuando miro atrás y recuerdo aquel momento en la carretera, no veo solo miedo o peligro,
veo un acto de amor divino, una señal clara de que alguien, o algo, estaba cuidando de mí. Y esa certeza me acompaña en cada paso que doy, iluminando mi camino y dándome la fuerza para enfrentar lo que vengan. A veces, compartir estas historias puede parecer arriesgado, porque tocan lo invisible, lo intangible, y porque cada persona tiene su propia verdad. Pero yo sé que contar lo que viví es un acto de honestidad conmigo misma y con quienes quieran escuchar, porque hay una belleza inmensa en reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Hay milagros reales que nos transforman y nos sostienen. Así, esta experiencia no solo es un recuerdo de supervivencia, sino el inicio de una nueva manera de vivir, con una mentalidad renovada y un corazón abierto a lo que el misterio de la vida aún tiene para revelar. Porque después de sentir esa mano invisible, uno sabe que la fe no es solo esperanza, sino certeza. Ani. Y aunque todavía hay preguntas sin respuesta y verdades que esperan ser descubiertas, sé que esta historia continúa, que esta transformación es apenas un capítulo en un camino más grande y lleno de sorpresas que aún están por llegar. Desde aquel día, en la carretera, todo en mí cambió de una manera que nunca imaginé posible. Nunca más volví a tomar el volante con la misma tranquilidad o la misma confianza ingenua que tenía antes. Ahora, cada vez que me siento a conducir, lo hago con un respeto renovado, consciente de que la vida es frágil y que muchas veces hay fuerzas invisibles que nos cuidan cuando menos lo esperamos. Mi corazón también cambió. Ya no es el mismo que era antes del accidente. Hay una serenidad nueva que me acompaña, una calma que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, incluso en medio de las tormentas, no estamos solos. He aprendido a prestar atención a las pequeñas cosas, a esos detalles que antes pasaban desapercibidos o que simplemente ignoraba por la prisa del día a día. Ahora escucho las intuiciones con respeto, esos susurros de mi alma que me hablan en silencio y que muchas veces me guían más que cualquier razón lógica. Esos momentos de quietud interior se han convertido en un refugio, un espacio donde la gratitud brota de manera natural y profunda, porque, al final, reconocer que fuimos protegidos por una mano invisible es el mayor regalo que puedo recibir en esta etapa de mi vida. A la gratitud llena mis días y mis noches. Me despierto cada mañana con la sensación de que todo es un milagro real, que me invita a vivir con más amor, más paciencia y más fe. Ya no temo a la incertidumbre ni a lo desconocido, porque sé que hay algo más allá de lo visible, algo que sostiene y guía cada paso que doy. Esa verdad oculta, que antes parecía lejana o imposible de comprender, ahora está presente en cada decisión que tomo, en cada pensamiento que cruzo y en cada gesto que ofrezco a quienes me rodean. Desde aquel día, también cambiaron mis relaciones con quienes amo. He aprendido a valorar cada abrazo, cada palabra y cada momento compartido con Clara, con Teresa y con todos los que forman parte de mi vida. La experiencia me enseñó que el tiempo es un regalo, que no podemos dar por sentado un solo instante, y que la verdadera riqueza está en el amor que damos y recibimos. Esta transformación interior ha moldeado mi mentalidad y ha renovado mi perspectiva, llevándome a apreciar los bastidores de la existencia, esos detalles invisibles que sostienen nuestro caminar y que revelan la grandeza del plan divino. Sé que la vida sigue trayendo retos y sorpresas, pero ya no camino con miedo ni con dudas. Camino con fe y con la convicción de que hay manos invisibles que nos protegen, aunque no las veamos. Esa certeza me ha dado una fuerza que no conocía, una fuerza que me impulsa a seguir adelante con esperanza y serenidad. Es una fuerza que brota del encuentro con lo divino, del reconocimiento de que somos parte de una historia mucho más grande y maravillosa de lo que podemos imaginar. En mi alma llevo la experiencia como un tesoro, como un recordatorio constante, de que la protección, el amor y la guía están siempre presentes, incluso cuando el mundo parece oscuro
o incierto. Esta transformación ha sido un viaje de revelaciones, una jornada que me ha permitido descubrir verdades ocultas y que continúa enseñándome que, en cada momento, podemos encontrar luz y significado. Nací con una mirada serena y un corazón agradecido. Vivo cada día sabiendo que no estoy sola, que la mano invisible que me sostuvo aquel día sigue acompañándome, guiándome y cuidándome en cada paso. Esa es la verdad que quiero compartir, la verdad que me da paz y que me invita a confiar en el milagro real que es la vida misma. Y, mientras avanzo en esta nueva etapa, siento que la historia que comenzó en esa carretera no termina, sino que se expande, revelando cada vez más sobre el amor, la fe y las fuerzas misteriosas que nos rodean y nos sostienen en el camino.